Título de la prédica del culto de hoy lo vamos a titular Luz, Amor y Vida. Y muy bien, está basado en el Evangelio de Juan y que habla fundamentalmente de Cristo y de su amor y de la luz que Él nos dio y de la vida que Él quiere que vivamos. Y entonces va muy pegado a lo que vimos también el domingo en el culto, de cómo permanecer en Cristo. Y pues para los que les gusta como tomar nota de los estudios o del culto, estas divisiones están en el libro de Juan así de la siguiente manera. Capítulo 1 hasta el capítulo 12 es la parte de luz. Capítulos 13 a capítulo 17 es la parte de amor. Y capítulo 18 hasta el 21 es la parte de vida. Entonces ahí encuentras los tres grandes ministerios de Jesús: ser luz, ser amor y ser vida. Y eso es lo que nosotros debemos identificarlo claramente en nuestra manera de madurar, de crecer, para hacer lo mismo, para hacer luz cuando hay que ser luz, para hacer amor cuando hay que ser amor, y para hacer vida cuando hay que dar y entender la vida en Cristo y tenerlo claramente en nuestras vidas. Entonces, muy bien, vamos a hacer un pequeño, digamos que repaso. Estos son títulos que aparecen en Reina Valera contemporánea. Y voy a coger simplemente de ejemplo parte de la primera que vamos a ver de la luz, ¿cierto? Hoy vamos a tratar de hacer una sinopsis de los tres: luz, amor y vida. Entonces, para que cojamos un ejemplo de la parte de luz, fíjense lo siguiente. En Juan capítulo 1, la primera parte habla la palabra hecha carne. Ahí que empieza diciendo que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios y vino a este mundo. Muy bien. ¿Listo? Después viene el testimonio de Juan el Bautista, que era ¿quién? El primo de Jesús. Y aquí empieza el tema: para hacer luz. El Cordero de Dios está ahí también en Juan 1. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que dijo cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Los que quieran, el que quiera prende el micrófono, no hay problema. He ahí el Cordero de Dios, ¿que qué? Quita los pecados del mundo. Correcto, que quita los pecados del mundo. Entonces, él decía: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Eso decía quién? Juan el Bautista. ¿Quién era el reino de Dios está cerca? ¿Quién era el que era el reino de Dios que está ahí cerquita? Y les decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Quién es? Juan, Juan el Bautista. No, él era el que decía eso: A arrepiéntanse. Jesús, ¿Pero a Jesús, quién se refería? a Jesús. A Jesús, al Cordero de Dios. Entonces, escuchen, la luz empieza así. Cuando tú vas a hacer luz hacia las personas, el primer llamado que nos hacen desde el cielo, Papito Dios, a través de su Hijo Jesús, es llamar a las personas a eso, al arrepentimiento. Arrepiéntanse en que el reino de Dios está cerca. Entonces, que aquel nos llama a arrepentirse. Él es la luz del mundo. Y la primera es esa, un llamado al arrepentimiento. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Arrepiéntanse. Entonces, cuando tú quieres ser luz para las personas, este es el orden. Lo primero lo llamas es que al arrepentimiento. ¿Vamos ahí? Muy bien, sigamos leyendo. Dice los primeros discípulos. Y habla cuando pues conformó a los 12. Pero Juan
cita de una manera especial, ahí dice, en el capítulo 1, dentro de los 12 discípulos, él no habla de tanto de Pedro, ni él habla del mismo de Juan, ni de Andrés, ni de Santiago, habla de Felipe y de Natanael, dos que casi no eran muy conocidos en los evangelios, pero en este libro de Juan sí se citan a Felipe y a Natanael. Natanael era el que también llamaban, ¿qué? Bartolomé. El hombre, uno es en el nombre Bartolomé en hebreo y Natanael en griego. Pero ¿por qué cita a Natanael o a Bartolomé aquí Jesús? Porque uno piensa que el primero que dijo allá en Mateo 16, y ustedes discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Y saca a Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, dijo, él es el Hijo de Dios. Por resultado, eso dice en Mateo 16. Ahí ya llevaban más de casi 2 años de estar caminando con Cristo. Pero el primero que dijo, tú eres el Hijo de Dios, fue Natanael. Y aquí lo encuentra usted en ese primer capítulo. Allá al final del capítulo dice, llama a Felipe a Natanael y llega y dice, Natanael, aquel que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Impresionante. El primero que lo dijo fue Natanael. Cosas que uno no había visto y dice, ve. Entonces, Dios llama primero que al arrepentimiento. Después vemos en Juan 2 que él se apoya ¿qué? En milagros. Y entonces hace las bodas de Caná, convierte el agua ¿qué? En vino. Y va y purifica el templo cuando ve que lo cogen como si fuera una plaza de mercado. Y Jesús se da cuenta que conoce a todos los hombres, es decir, en esa plaza de mercado se dio cuenta que la mayoría de los hombres, y así es el mundo, les interesa eso, el dinero, el tener las posesiones, eso. Por eso llama en esa purificación. ¿Listo? Y cuando entramos a capítulo 3, o sea, todo esto que estamos viendo es ser luz, ¿no? Ser luz como llamado al arrepentimiento, siendo un discípulo que identifica a Jesús como el Hijo de Dios, eso es ser luz. Saber que las bodas son en su nombre, Él fue el que las hizo. Saber que Él purifica, que es purificarnos a ti y a mí siendo en luz, que no nos peguemos de las cosas materiales ni del dinero. Y sabiendo que Él conoce a todo el mundo, Él sabe que todo el mundo tiene ganas de plata, de fama y de poder, pero Él quiere ser luz en medio de todo eso. ¿Cómo ser luz? Entonces, este es el problema que tenemos. Hay que arrepentirnos. ¿De qué? De los pecados. Pero la segunda parte de ser luz es que Él nos llama, la segunda cosa es a la aceptación. Y eso lo ves tú ahí en Juan 3. Juan capítulo 3 dice que habla Jesús con uno de los fariseos, miembro del Sanedrín, que era Nicodemo, que lo visitó de noche. Y allá cuando él habla en capítulo 3 con Nicodemo, él le dice, hay que ser salvo. Y él dijo, ¿y cómo hago para ser salvo? Y él dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pues ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? Ahí no cabe nadie. Y ya no, ¿qué? Pues eso es imposible. Le dijo, no, es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento en la carne. Y le explica a él eso. Y Nicodemo lo aceptó, tanto que tú ves en los evangelios que él estuvo allá cuando al final en la cruz dejaron a Jesús crucificado. Él lo recogió con el otro que era ahí ¿con quién? Correcto, con José de Arimatea, y en el sepulcro de José de Arimatea fueron y sepultaron allá en el sepulcro, metieron a Jesús, este Nicodemo. Entonces el segundo llamado, el primero es que al arrepentimiento. El segundo es el llamado a la aceptación, aceptar a Jesús para que tú puedas nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Aceptando a Jesús. Y como veíamos el domingo en el culto, no solo creyendo en Él, sino también recibiéndolo como Señor. Es decir, obedeciendo cada vez más su palabra para cada vez llegar a su estatura, permaneciendo en Él, en su palabra, poniéndola en práctica.
Entonces nos llama que a la aceptación. Ahí lo ves. ¿Listo? Y ahí habla después enseguida que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el regalo, porque Dios no vino al mundo, no mandó a su Hijo al mundo, a esta tierra, para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cómo se salva? A través, primero, del arrepentimiento, segundo, de la aceptación. ¿Listo? Y ahí vamos viendo lo que es ser qué, luz. Entonces, esta vida hasta aquí tú ya tienes que haberla vivido, porque ya te arrepentiste, ya aceptaste al Señor. Y ahora hay que seguirlo a Él, ¿correcto? Y ahí estamos en capítulo 3 siendo luz. ¿Cómo vas a hacer tu luz a la gente? Haciéndole entender que hay pecados de los que arrepentirnos, no juzgándolos ni criticándolos. Inclusive no tiene uno ni por qué comentarlo, porque no ha habido ni un justo, ni aún uno solo en todo el planeta. Así que todos estamos llamando a arrepentirnos. Alguien habrá dicho mentiras, habrá sido infiel, habrá pelado, contiendas, chismes, envidias, pleitos. Todos esos son pecados, al arrepentimiento. Y después queda la aceptación. Después de que tú aceptas, Jesús es luz, ¿qué? Después de esto, este inicio de las bases de la luz viene allá. Él viene y habla. Entonces Él habla contigo. Entonces tienes un llamado que a aceptar que su corrección. Él me va a qué, a corregir, es una forma de ser luz, así como lo hizo con la samaritana. Entonces ves que tú que en capítulo 4 ella procedió al arrepentimiento, aceptó a Jesús como el Hijo de Dios y aceptó lo que él le dijo. 5 maridos has tenido y con el que vives ahorita no es tu marido. Y ya había tenido 5. Y entonces uno, así como la samaritana, uno también acepta a luz y dice, sí, Señor, hay cosas en mi vida que tengo que corregir. Y ella dice que lo corrigió inmediatamente. Ella dijo, no, bueno, voy a analizar estas relaciones, ¿verdad? Yo como, vamos a esperar un tiempo a ver cómo termino esta relación. No, de una vez dijo, no, ese llamado a la corrección fue inmediato. Entonces, si alguno está en Cristo, veíamos en el culto el domingo con el pastor Julio, nueva criatura de cierto, las cosas viejas pasaron, así como en esta mujer. Sus maridos y el amante con el que estaba en ese momento salieron. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ella es una mujer nueva, es una hija de Dios y actúa como tal, actúa, no solo piensa, actúa. Y ahí lo vemos, eso es ser luz. Entonces vemos que el Evangelio de Juan recorre un camino de luz. Cada vez, eso es como cuando usted está en un cuarto oscuro y afuera en el pasillo prende una luz y empieza a abrir la puerta del cuarto oscuro y usted ve que la luz va entrando, alumbrando el cuarto hasta que abre la puerta de par en par y alumbra todo el cuarto. Así es, esto que estamos viendo. Esto es ser luz. Es un proceso y es así. Arrepentimiento, aceptación, corrección. Después ya entonces Jesús empieza a apoyarse con milagros y te los da también a ti. Entonces él, ¿qué hace? Sana al hijo de un noble. Este era el segundo milagro que hacía Jesús. El primero estuvo en capítulo 2 en las bodas de Caná, que convirtió el agua en vino. Aquí Jesús sana al hijo de un noble, que era como un capitán de un noble, y el hijo de ese capitán estaba enfermo y él va y lo sana, y ese es el segundo milagro que hace Jesús. Y a partir de ahí van un montón de milagros. El paralítico de Besteuda, él muestra que él tiene autoridad para hacer esos milagros. Tiene testigos de Cristo que empiezan a ser sus discípulos y el pueblo de Israel. Y sigue con milagros. Juan 6, alimentación de los 5.000, camina sobre el agua, la gente lo busca. Ahora, ojo, Dios te va a apoyar dentro de esa luz ¿con qué? Con prodigios, señales y milagros. Entonces tú ves que una iglesia sana debe tener esto.
gente arrepentida, gente que ha aceptado a Cristo, gente que está haciendo la corrección en su vida, pero también una iglesia donde la gente tiene milagros como todo esto. Un peligro grande de los milagros en medio de la luz es cuando la gente solo lo busca por eso. Entonces ya había pasado todo esto. Jesús caminaba sobre el agua y viene en esa de la alimentación de los 5.000 y después la gente buscaba a Jesús solo porque por los milagros. Y ahí es donde hay que tener cuidado, que una iglesia se convierta en una sola que busca a Dios por las bendiciones de Dios. Y entonces él les dice y les explica, yo soy el pan de vida. Y allá cuando dice al final palabras de vida eterna, es porque se les saltó. Y le dijo, ustedes la gente solo me buscan por el pan y la comida que yo les doy, pero hoy no les voy a dar. La primera le alimentó a los 5.000 y a toda su familia, pero al otro día ya no les dio. Entonces llega y le dice a la gente, no les voy a dar hoy comida. Y se fueron, porque ya no hubo comida, ni pan, ni peces. Entonces al final llega y les dice, les enseña que Él es el pan de vida eterna a los discípulos, a los 12. Y al final les dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor? Sí, tú eres pan de vida eterna, tú eres palabras de vida eterna. Y lo entendió. Entonces hubo unos 12 que se quedaron, pero hubo un montón que se fueron. ¿Por qué? Porque ya no vieron los milagros y las señales y los prodigios de Dios para su propio bienestar. Y él dice, cuidado, cuidado, porque eso es para respaldar la luz, no para vivir en luz. Escúcheme, los milagros son para respaldar a la iglesia de Dios, no para que viva de eso. Es muy distinto. Entonces ahí fuimos aprendiendo lo que es ser luz. Y él viene en el 7 y empieza a hablar ahora de la familia, porque en la familia hay problemas. Y muchos de estos, por ejemplo, empieza el 7 con la incredulidad de los hermanos. Y los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús como el Hijo de Dios, su propia familia. Tanto que ahí donde dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos, los hermanos llegaron allá el domingo y empezaron la fiesta de la Pascua, mientras que Jesús llegó a mitad de semana, llegó el miércoles, porque tanta fue la rabia que dio con ellos que no le creían que era el Hijo de Dios. Pero él dijo, no, yo de todas formas voy a la fiesta de la Pascua. Y llegó allá a mitad de semana, pero los hermanos no le creían. Y entonces viene eso, ¿es este el Cristo? Entonces hay problemas, hay veces en la familia, nos muestra que en nuestra familia también hay problemas, pero tenemos que seguir siendo luz. Y entran ya los fariseos ahí, envían alguaciles para arrestar a Jesús, porque el final lo estaban esperando a comienzo de semana y dijeron él debe llegar con su familia, pero como habían tenido esas diferencias con su hermano, él no llegó como lo estaban esperando los fariseos, él llegó a mitad de semana y llegó ¿a qué? A enseñar esto, ríos de agua viva. Y allá en ese capítulo 7 es la primera vez que les menciona que vendrán ríos de agua viva cuando les dé a quién, al Espíritu Santo. Y ahí les dijo, y eso, cuando tú te arraigas en el Espíritu Santo y a esos ríos de agua viva en ti, va a haber división, división entre la gente. Y van a decir eso de ti. Nunca nadie ha hablado así. ¿Y este cómo cambió de forma de hablar y de pensar y de hacer? Y ya después al final entra ahí la mujer adúltera en capítulo 8. ¿Se acuerda que le dicen el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Eso. Y entonces Jesús muestra que él es la luz del mundo. Y ya empieza el pasaje donde él empieza a hablarles, a donde yo voy a ir, ustedes ya no pueden venir. Él iba a regresar al cielo y les estaba avisando que ya iba llegando la hora de ir a la hora redentora en la cruz. Y que todo eso que Él es verdad nos va a hacer que libre. La verdad en Jesús nos hace libre, practicarla, ponerla en práctica, no solo pensarla y escucharla, sino ponerla en práctica nos hace libre y que Él ha asistido desde siempre.
desde antes de la fundación del mundo, porque Él lo fundó. Muy bien, y aquí tuvimos un pequeño ejemplo de lo que es ser qué, luz. Y tú ves allá después, capítulo qué, 9, capítulo 10. ¿Te acuerdas ya que allá en el 10 le dice yo soy el buen pastor? El buen pastor sigue en mi, conoce a sus ovejas y sigue en mi voz. Y habla también en el 10 que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y les deja todo eso, ¿cierto? Muy bien. Y en el 11 es que la muerte y la resurrección de Lázaro. Y en el 13, ¿qué pasa? Es la última cena y de eso ya hemos hablado. Del 13, 14, 15 al 17 es amor. Ya quiero que me colaboren un poquito en el tiempo que nos queda. Ya vimos el pedazo de lo que es ser luz, ¿no? Resumiendo, luz es llamar a la gente al arrepentimiento, llamado a la aceptación en Cristo Jesús a través del nuevo nacimiento, llamado a la corrección de mi vida y llamado a entender que los milagros y prodigios son para respaldar a los hijos de Dios, no para vivir de eso, ¿cierto? Muy bien. Y llamados a eso, a estar en luz, siempre. Y que no estamos solos porque tenemos los ríos de agua viva brotando dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo reflejó él el amor allá desde la última cena? Que eso ya lo hemos visto varias veces. El amor. El amor empieza en Juan capítulo 13, cuando le lava los pies, les dice, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Y en esto se conocen mis verdaderos discípulos, en que aman a su prójimo como yo los he amado. Y ahí está la clave. Y les dio el amor y les demuestra lo que va a ser el amor. ¿Cómo les demostró él que los amaba? Alguien que me ayude. Allá hasta el capítulo 17, del 13 al 17. ¿Cómo se resume que Dios les demostró que los amaba? Del 13 al 17 no ha pasado a la cruz. 18 en adelante es cuando lo arrestan y lo llevan a la cruz. Del 13 al 17, cómo él les dijo y les mostraba que los amaba mucho. Allá en esa última cena. ¿Qué les dijo? Que es impactante del amor. Él les dijo, uy, mire, esta noche me van a la madrugada, me van a coger preso y voy a morir y estoy con miedo. Qué susto. ¿Sí? No pensó en lo que iba a suceder, sino que le iba a dejar el Espíritu Santo. No iban a estar Excelente. solos. Ellos se sentían huérfanos. ¿Cómo así? Usted esta noche lo cogen preso y lo van a llevar a la cruz y lo van a matar y si pico nosotros. Y su mente se turbó y solo pensaban en eso. Se nos va, lo van a matar, lo van a coger preso y ahora nosotros qué vamos a hacer y para dónde cogemos y yo qué hago. Y él les demuestra el amor y llega y les dice allá en esa última cena, tranquilos, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar esos ríos de agua viva que había hablado allá desde capítulo 7 y no van a estar huérfanos, les voy a enviar uno que los consuele. Ustedes ahorita están tristes, pero yo les voy a mandar un consolador y es el Espíritu Santo. Entonces eso nos muestra lo que es el amor. Cuando él dice, así como yo los he amado, el verdadero amor no es el que piensa en uno mismo, es el que piensa en el otro. Y piensa en el otro no en cómo fregarlo, sino en cómo consolarlo. Eso es lo que él nos enseñó allá y mostró ese amor. Y no pensó en él, ni en lo que iba a sufrir, ni en lo que iba a padecer. Pensó en, fue no dejarlos solos, en darles al Espíritu Santo, en motivarlos, a decirles que los iba a guiar, que les iba a guiar a toda la verdad, que les iba a recordar, que les iba a enseñar el Espíritu Santo. Y guiar a toda la verdad, exacto. Entonces, ese, ya después vemos ese infinito amor que es que no pensar en uno, pensar en el otro y cómo consolar al otro y en el bienestar del otro, que estén bien. Ya capítulo 18 al 21 que viene la obra redentora en la cruz y sobre todo 19, 20 y 21 cuando Él resucita en un cuerpo glorificado y se le aparece más de 3 veces a ellos. Les habla de la vida y dice, ¿ustedes por qué se preocupan tanto por esto? A Pedro le dice, si usted va a morir con los brazos abiertos,
y va a morir desnudo, así como morí yo, y sufriendo. Y Pedro se preocupa tanto y llega y le dice, bueno, sí, así voy a morir yo. ¿Y este otro que cómo va a morir? Juan. Le digo, si yo quiero que él viva hasta que sea viejo, pues eso lo hago yo. O sea, dándole a entender, no se preocupe por la vida terrenal. Si el uno muere crucificado o decapitado o de un infarto y el otro muere de viejo. Finalmente eso es lo de menos. Piensa en la vida eterna, porque la verdadera vida está en pensar en el dónde vamos a pasarla. Y eso es lo que hay que llevar a la gente, a pensar en la vida, que la vida no es esto aquí en la tierra. Sí, que disfrute de lo que Dios le da, pues sí, pero que no es el eje central. Entonces muchos se preocupan por eso, que no, que la salud, o que la plata, o que... No, 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 tranquilo, esa es la añadidura. Finalmente lo de menos es la forma en que va a morir. Lo importante es que usted sepa vivir. Y entonces tú ves que un Pablo que fue de los últimos que llegó, como, no al apóstol de esto, vivió ¿qué? Poquito tiempo. Él lo conoció como en el año a Jesús, ya después de haber resucitado a Jesús como en el año 48 y murió en el 62. Eso es poquito tiempo. Pablo fue de los primeros que murió. Después, ¿quién murió? Pedro, en el 64. Y sí, fue una muerte tenaz, así como le dijo Jesús, que no iba a ser como él quería. Y efectivamente Juan murió de viejo en el año 101, como 30 y pucho de años después de Pedro. Y no importa si fue como Pablo, si fue decapitado, si fue como Pedro, si fue de viejo como Juan. La verdadera vida de ellos la encontraron en Cristo y la fe que tienen en Él. Y todo eso es el resumen de qué? De lo que es ser luz, lo que es ser amor y lo que es tener una verdadera vida con propósito. Y eso es muy bonito porque cuando tú tienes todas esas tres cosas claras, vivir la vida cristiana es lo mejor que a uno le puede pasar. Siendo luz, siendo amor y siendo vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y con eso damos cierre al libro de Juan, dándote gracias, Dios. Gracias porque ahí es ese ejemplo. ¿Cómo permanecer en Cristo? Pues de esta manera, siendo luz, siendo amor y siendo vida. A tu manera, Señor, no a la mía, siguiendo tus huellas. Hasta tu segunda venida nos seguirás perfeccionando. Y los que lo creemos y queremos practicarlo, le damos gracias a Dios por este estudio y todas estas predicas con un fuerte Amén. 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 Gloria a Y Dios. amén. Amén. Amén, Gloria a Señor. Dios.